No es normal o bueno, no es tan común escucharlo. Ahorita, como lo mencionaron, se está popularizando, pero en general TDAH es más como una moda, más que como una enfermedad, hasta donde yo lo he visto. Y pues ahorita ya con esto como que sí ves. Cáncer, ¿no? Entonces, La clásica. es muy fácil identificar síntomas que todos padecemos, como ansiedad, olvidos, desorganización, impulsividad, y concluir Eso te iba a decir, sí. y autodiagnosticarnos con que tenemos TDA. Pues bienvenidos a Contraportada Podcast, su podcast de libros favorito. Ya tenía tiempo que no hacíamos esto, ya unos varios meses. Estamos con nueva mesa. Gracias, George. Estamos felices, contentos de estar de nuevo aquí. Fitos, ¿cómo estás? Muy bien, Jairam, ¿y tú? Bien, aquí Contento contentos de de estar aquí. regresar Sí, con un ya. invitadazo, por lo que entiendo. Ya era hora. Gracias, George, por poner mesas. Y hoy estamos con Rafael Oropesa. Rafita, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias. Estamos Gracias muy por la contentos invitación. de tenerte aquí. Te sacamos un poquito de tu zona de confort, güey, porque, bueno, Rafa es abogado de profesión, es bartender, la última vez que chequé, es músico por pasión, y ahora te pusimos a leer un libro del ADHD, del como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es correcto. Entonces, pues ahorita nos cuentas cómo te fue, güey, porque sí. Está bueno el tema. Está bueno el tema. Vamos a hablar de este libro que es de Penn y de Kim Holderness. Jairam, ¿quiénes son la familia Holderness? La familia Holderness son personalidades estadounidenses muy conocidas al parecer en el internet. Son famosas en Facebook, TikTok, YouTube. Se encuentran con más de 5 millones de suscriptores y más de 1,000 millones de visualizaciones. Crean parodias, sketches, vlogs. Son una familia de 4 miembros. Y bueno, ahorita se radican en Raleigh, California del Norte, compuesta por Penn, que es el papá, Kim, que es la mamá, su hija Lola y su hijo Penn Charles. Entonces, toda una familia Sí. influencer, dirían por ahí. Sí. Que, o sea, digo, la verdad, yo no los conocía hasta estar leyendo el libro y ver que hablaban de tal canción y de tal video y de tal sketch. Y fue como, bueno, pues, a ver, y sí, son la sensación, digo, la verdad es que no me puse a consumir su contenido a detalle. Pero la cantidad de videos, la cantidad de compartidos, la cantidad de visualizaciones es una locura. Y está cool que así como el libro, también pues el contenido lo crean entre todos, ¿no? O sea, sí, literal, una familia influencer, como bien dices. Pues, ¿qué? Sí, es muy importante conocer un poquito de esta familia porque los autores no son médicos, no son clínicos, no son terapeutas, simplemente son una familia en la cual comparten sus experiencias personales y su sabiduría obtenida a través de su convivencia diaria con Sí. el tema de una persona con un diagnóstico positivo de TDAH. Y me parece muy interesante que este libro también incluye de cierta manera áreas donde sí, de cierta manera, narran, aparte de su experiencia, pero toman ciertos conocimientos científicos de médicos, de coaches y de psicólogos. Este Sí. libro, ADHD is Awesome, me parece que llevan 19 años de casados y 25 años de hacer producción y contenido. Entonces me parece un libro muy padre, como estamos a punto de platicarlo. Lo enriquecieron tanto como pudieron. O sea, como dices, sí te voy a platicar. Y también eso es muy diferente de los demás que hemos revisado, porque normalmente el autor te platica su experiencia y hasta ahí, ¿no? Y ahorita, como ya se trata pues de un diagnóstico de una condición, no sé cómo decirlo, como de una neurodivergencia, pues se presta a que también comparta la experiencia la esposa, ¿no? Entonces aquí es como de que, yo te voy contando mi experiencia, lo que he aprendido, lo que me han dicho doctores, y de repente ahí vienen las notas, pues con muy buen timing, incluso diría yo, de la esposa, ¿no? Que te dice, sí, pues este güey te lo platica así, pero así lo vivo yo, güey, ¿no? Entonces, y desde el principio hace esta aclaración de, oye, si estás leyendo, porque este libro es para todos, ¿no? Diría yo que es para todos. Y ella te dice, si estás leyendo este libro porque vives o porque compartes un espacio o mucho tiempo con alguien con TDA,
pues te felicito y déjame darte un abrazo, dice ahí un abrazo incómodo, güey, porque te entiendo, sé que a veces, pues eso, no se termina de entender por parte de los cerebros neurotípicos, como les dicen, cómo es el funcionamiento de las personas con TDA. Entonces, lo enriquecieron tanto como pudieron. Entonces, eso está muy cool. Bueno, conforme iba avanzando el libro se fue perdiendo, pero algo que me llamó la atención mucho es que obviamente el objetivo o no sé cómo decirle, como... Sí, va dirigido a personas con TDA principalmente. Entonces el mismo libro empieza con un chorro de dibujitos y un chorro de colores y bueno, si lo ves de lado, puedes hasta ver como todos los, cómo va cambiando el fondo y salen caricaturas y salen, incluso si es solo texto, te lo encierran en diferentes colores. Siento yo que para hacerlo, pues como ADHD friendly. Dinámico, ¿no? Para Sí, que no se como pierda más dinámico. Y sí se atención. siente, güey. Sí se siente. O sea, a mí sí se me hizo muy dinámico en ese aspecto, güey. O sea, es como que, ay, bueno, ya nada más termino este cuadrito. Y bueno, ya me sigo otro, güey. Y bueno, ya otro. Ya cuando te diste cuenta ya te echaste 20, 25 páginas, güey. Eso lo hizo muy Y no ligero. perdiste el hilo, porque mucho de que pasa, y es lo que dice, que vas leyendo y de repente se te va la mente a otro lado, pero en como tiene tantas divergencias o diferentes maneras de ponerte el texto, no lo pierdes. Es como, ya cambiamos, hay que poner atención, ahora lo que dice la Sí. persona siguiente. Que justamente pues el libro va de eso, ¿no? Sí. Aparte, está cagado que... O sea, da la sensación de que este güey te está platicando, ¿no? De que, ay, pues nos sentamos y te platico con un café cómo es mi experiencia. Y da la sensación de que tal como si hubiera distraído él en la vida real, se permite distraerse en el libro, ¿no? Como que dice un tema de, sí, y entonces las ballenas tal y esto. Por cierto, las ballenas... Y entonces él también se divaga ahí en el libro y no sé, eso también lo hace como que muy amigable, güey. La neta lo disfruté mucho. Pues no sé si quieren irse ya de lleno a Pues la de una carnita, vez. la información. Antes de empezar Échale. a tocar el tema sobre el libro como tal, me gustaría, y aprovecho la oportunidad para narrar de la misma manera que narran ellos, qué es el TDAH, Ujú. ¿no? Y cómo Sí. funciona. Y para mí siempre me ha parecido una manera muy ilustrativa y muy interesante lo que les voy a platicar. De la teoría del cazador y del granjero, ¿no? A ver. Esta, Échala. antes de empezar a tocar el tema del libro como tal, me parece que fue alrededor de 1995, una cosa así, cuando Tom Hartman, ¿no? En su libro A Different Perception of Attention Deficit Disorder, él propone que el TDA, y de hecho tiene mucho sentido si lo pensamos de esta manera, no es un trastorno, sino una herencia evolutiva que tenemos los seres humanos, porque desde hace 200 o 300 mil años el cerebro no ha cambiado en la evolución del ser humano, ¿no? Él explora un tema muy interesante que en lugar de llamar a las personas con neurodivergencias que tengan un defecto o que sean defectuosos, los cerebros con TDA están adaptados de cierta manera a la supervivencia, a la exploración, al riesgo, a la intuición, a la rapidez, con cualidades muy valiosas en entornos históricos. De esa manera se los quiero ilustrar como él lo ilustra. Vamos a regresar el tiempo 200 a 300 mil años en la historia de la humanidad y, por efectos ilustrativos, vamos a llamar a este personaje Grok. Grok es una persona, un cuidador que se lleva en sus vamos a llamarles, chozas, en sus familias, en sus comunidades, que se levanta todos los días, que prepara herramientas, recoge ramas, organiza el campamento, ayuda a reparar chozas, a encender el fuego, a almacenar alimentos, enseña a los jóvenes a hacer cuerdas, no se distrae fácilmente, puede pasar 5 horas ahí puliendo una lanza. ¿No? Él ocupa esos alimentos que traen los cazadores, lo conserva, lo distribuye, piensa a futuro en el invierno crudo que viene, cena, se duerme,
y la mañana siguiente va a hacer lo mismo y Repeat. él es feliz con esto, ¿no? Entonces, podemos destacar que estas cualidades que tiene Grok es que pues, es una persona constante, metódica, que prefiere las tareas rutinarias, que trabaja en equipo, que es bastante predecible y que tiene mucho enfoque, ¿no? Ahora, de la misma manera tenemos al cazador explorador. A este le vamos a llamar Tark. Entonces Tark, repito, hace 200 o 300 mil años se despierta igual que todos los demás, pero se siente alerta, ¿no? Escuchó un ruido en el Hasta bosque. se despierta de que... Sí, ¿de qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿No? Sale a buscar sonidos sin que nadie se lo pida, sigue rastros, va a cazar, cambia de dirección, sus sentidos están hiperactivos, ve huellas que nadie más ve, se obsesiona al encontrar algo nuevo. Paranoico. Ajá, exacto. Cuando localiza un animal, reacciona rápido, escucha por el tigre, dientes de sable, cazador que caza, improvisa una trampa, todo esto, ¿no? No duerme fácil, siempre está alerta, mira el fuego, dibuja en las paredes animales, habla solo. Entonces podemos distinguir ciertas cualidades de este personaje ilustrativo Tark, que es impulsivo, es inquieto, es curioso, es hipersensible a los sonidos, necesita moverse todo el tiempo. Cualquier estímulo lo... Exacto, y el aburrimiento, por ejemplo, lo desespera, ¿no? Entonces, dando este pequeño ejemplo, el Homo sapiens, que es nuestra especie, actual, como les decía, apareció hace aproximadamente 200 a 300 mil años, y durante todo ese tiempo el estilo de vida predominante fue el de cazador-recolector. Obviamente, pues conocemos la historia, aparecen de nómadas a sedentarios, se le conoce como la revolución neolítica, que es cuando sucede la agricultura, el sedentarismo. Eso ocurrió aproximadamente hace 12 mil años, ¿no? Y desde entonces los primeros pueblos, las primeras ciudades, las primeras comunas, empezaron a salir imperios, religiones, jerarquías sociales, modelos socioeconómicos. Si le interesa todo esto, vaya a ver el episodio de animales a dioses para que tenga un contexto completo y regresa en chinga. Claro. Entonces vamos a analizarlo. Clic. Entonces sí, se generan los modelos socioeconómicos y entonces empieza la economía de la subsistencia, la propiedad comunal, la redistribución, los imperios, el feudalismo, el capitalismo y el capitalismo digital. Ahora, me es muy interesante este tema porque desde el punto de vista evolutivo, nuestros cerebros siguen de cierta manera cableados. De la misma manera, en la edad de piedra, ahora, al día de hoy. Entonces, mi punto principal, mi punto clave fue que el molde evolutivo de nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Por lo tanto, lo que hoy se le conoce, ya cerrando este punto, como TDA, tiene más sentido en este contexto que en un tema lleno de cubículos, de pantallas, de trabajo, de exámenes estandarizados, de tareas, de proyectos. De clases de 1 hora. De clases de 1 hora o de jornadas de 8 horas. Entonces, de cierta manera, y empezando este tema, me parece muy interesante por qué la sociedad actual no se identifica con el personaje con TDA. Sí, de alguna manera como que todo fue avanzando y todo se fue acomodando socialmente y bien visto para acomodarle al que se quedaba en la choza, ¿no? Claro. En la comodidad de su hogar y no tanto como para estos cazadores. Claro. ¿no? Se evolucionó más hacia ese lado. Sí. Entonces, para mí es un tema súper interesante porque el tema del TDA, uno de los puntos fundamentales es el tema de la atención, llamémosle sostenida, ¿no? En la cual podemos durante algún periodo de tiempo lograr retener información y no soltarla, ¿no? Sin embargo, yo creo que vivimos en un planeta en el cual la atención sostenida ya es hostil, ¿no? Realmente. Esto por la sobreexposición a medios digitales, la cultura de
siempre, en todo momento, tener productividad, el multitasking, la presión constante a tener La un inmediatez. rendimiento alto, la inmediatez, claro. Entonces, estos rendimientos cognitivos, afectan realmente la atención y la retención, incluso en personas, como tú lo llamaste, neurotípicas. Muchas personas actualmente sienten que tienen TDA, ¿no? Pero lo que en realidad es esto sobre el tema de vivir en un mundo hostil para la atención sostenida, no invalida de cierta manera los diagnósticos clínicos que se tienen, pero dificulta mucho la distinción entre el TDA como una condición neurológica a los problemas atencionales derivados de la misma sociedad actual. Ya ves cómo si es abogado, güey. Sí, Ya. se ve que tiene mucho conocimiento. Yo me quedé como a la mitad de esa frase, güey, perdóname. Excelente, excelente. Pero, sí. Sí, a todo lo que Pero dijo. sí, exacto. No, pero justamente parte de lo que dices es eso, porque a final de cuentas, siendo un cazador, ¿cuántos cazadores expertos necesitas? No tantos como los que te tienen que apoyar para lograr una estandarización de un proceso. Claro. Entonces es más fácil tener a 10 que se estandarizan y pueden manejarlo con neurotípico a una persona que es un cazador que es más difícil que se adapte a eso. Entonces Claro. realmente sí manejas mucho esta perspectiva de como de... Lo hemos, ¿cómo decirlo?, encapsulado en una enfermedad o en un trastorno que a final de cuentas en el libro lo manejan como de, pues es que no es un trastorno. A ver, lo pusieron porque es más fácil catalogarlo como un trastorno para justificar el hecho de medicar o almacenar un tipo de personalidad que realmente enfrentarlo como lo es. O sea, Claro. una diferencia de De personalidad características. para diferentes tareas, justamente lo dice. Sí, es muy interesante ver las sociedades desde esta perspectiva que tú mencionas en el tema de, bueno, o sea, vamos a encapsular aparte de la sociedad como un problema, ¿no? Como un trastorno. Sí, o sea, aparte, para empezar vamos a llamar a esto que según nosotros 10 está bien, como típico, ¿no? Claro. Esto es lo típico, güey. Cuando ya desde ahí creo que está mal, ¿no? Porque, como dices, terminas encapsulando al otro. Sí, claro, Como algo porque que no es regresando un poquito a la perspectiva, entonces tienes a tus cazadores y tienes a tus granjeros, ¿no? Entonces las personas que nosotros diagnosticamos como neurodivergentes son aquellas que no cumplen el requisito preestablecido Exacto. de la norma social cuando su dinámica cerebral está hecha para eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La persona o la sociedad? Entonces se me hace un tema interesantísimo y desde ahí partimos porque se considera, repito, problemático tener un diagnóstico de esta manera, tanto que el diagnóstico requiere muchas veces medicamento. Entonces, ahora, tocando este tema, también se me hace un tema importante de tocar. En la sociedad en la que vivimos excede el tema de la sobreinformación, ¿no? Es muy difícil, ya sabes, WebMD y le picas, me duele acá, cáncer, ¿no? Entonces, La clásica. es muy fácil identificar síntomas que todos padecemos, como ansiedad, olvidos, desorganización, impulsividad, y concluir Eso te iba a decir. Sí. y autodiagnosticarnos con que tenemos TDA, ¿no? Sí, se presta mucho a la hipocondría. Claro, ¿se dice? claro. Bien hipocondríacos Entonces, obviamente esto no vale a tener un diagnóstico clínico, sin embargo, sentirse identificado no solamente, o sea, no significa tener un diagnóstico clínico, pero solamente, y es un consejo abierto y casi obligatorio, es que solamente un profesional calificado como un psiquiatra, un psicólogo clínico, un neurólogo puede llevar a cabo un Sí, un proceso especialista. y un diagnóstico riguroso y basado en la evidencia del caso específico de la persona. Sí, si usted está viendo esto y tiene la duda, pues nosotros no somos nadie ni este libro para No decirle. somos doctores. No somos doctores. No somos doctores. Vaya con un especialista y confirme, ¿no? Con uno o varios, ¿no? También. Pues yo recuerdo dos opiniones, ¿no? De hecho, conozco a alguien que tuvo un diagnóstico y le diagnosticaron Ritalin y fue con un segundo doctor y resulta que no, pues nada más era un niño pequeño y pues no necesitaba la medicina y es como, güey, o sea, también una segunda opinión a veces es válida. Y no sé, creo que es en La Ley y el Orden justamente donde manejan
un esquema de 2 enfermedades diferentes, que es la amnesia y el Alzheimer. Y justamente el doctor dice, es que la persona que te diagnosticó no se interesó en realmente ver qué diagnóstico tenías. Una persona con Alzheimer se inventa palabras y una persona con amnesia no puede describir las palabras. O sea, si te dice que esto es un vaso, o sea, la persona con amnesia no te lo puede decir. Y el del Alzheimer te dice, no, pues es una pluma. Entonces como que el diagnóstico radica mucho en detalles que si el doctor no le pone atención, diagnostica lo que sea. Justamente ahorita leyendo este libro yo dije, pues tengo TDAH, güey. Sí. Seguramente porque sí olvido un chorro de cosas. Pero justamente como dices, si no hay un diagnóstico por un profesional, pues realmente puede ser que yo me estoy inventando cosas y nada más soy un flojo olvidando cosas por ahí. Y es que son pruebas de horas, ¿no? O sea, sí no es como que el especialista te haga 3 preguntas de que, oye, ¿cuándo fue la última vez que se te olvidó algo, no? O ¿cuándo fue la última vez que perdiste tus llaves? No, son pruebas de horas y tienen que ver con la conducta y tienen que ver con el movimiento de tu cuerpo y tiene que ver con tus respuestas a ciertos estímulos y tiene que ver con 1000 cosas, ¿no? Y 1000 formatos de la misma prueba para llegar a esa conclusión, porque no es algo que se pueda tomar a la ligera. Sí, el público dice que sí son varias horas. Confirmado. Ahora sí, regresando al libro, después de una buena introducción, que realmente sí maneja una analogía buena para entender a dónde nos vamos a ir. Y bueno, aquí el principal autor del libro es Penn Holderness, que es un adulto con un diagnóstico de ADHD, o en español TDAH, donde él descubre que tiene pues esta condición neurológica, donde su mundo es muy diferente a lo que mucha gente o la mayoría de nosotros percibe, y maneja este esquema de qué realmente significa. Entonces dice que es un déficit de atención y aparte tienes hiperactividad. Él dice que esto es justamente como lo explicaba Rafa, esto como esta alineación que se dio y cómo se manejó durante todos estos años, que creo que tiene solo 60 años o menos que se está diagnosticando esto, donde dicen, el niño problemático, el niño que no se queda quieto, pues tiene TDAH. Y nos maneja, qué significa, o sea, qué implica. Y en este mismo diagnóstico, nos dice realmente que, él considera que está mal clasificado y que no debería llamarse desorden, sino que así como lo él ve y como lo ha estudiado con las personas que lo apoyaron, que son, no sé, fácil, unos 20 doctores. Son un chingo. Que dice que realmente no es un desorden, sino es más un hiperfocus hacia ciertas tareas. Una hiperatención a un enfoque que si no le tiene interés a la persona, no se va a voltear a enfocarse en ello, ¿no? Sí. Que eso, o sea, a mí, yo lo empecé a leer y página 12 ya me había volado la cabeza, güey. Porque sí, esta parte de, cambiamos este paradigma de que no es un déficit de atención, güey. O sea, es todo lo contrario, güey. Le presto atención yo a tantas cosas, tengo un superávit, ¿no? En todo caso de atención, y entonces por eso me cuesta tanto trabajo canalizarla a una sola cosa, ¿no? O no sé priorizar a qué cosa darle la atención, pero es todo lo contrario. No es que me falte poner atención a cosas, es que le estoy poniendo atención a cosas que tú ni estás viendo, ni estás escuchando, ni estás, ni tienes presente, güey. Entonces para mí desde ahí fue como, o sea, sí, me voló la cabeza. Y sí, o sea, sí, yo lo leí, la verdad, con esta cachucha de alguien que vive y que comparte muchísimo tiempo con una persona diagnosticada, ¿no? Entonces, como que hubo un interés ahí doble. Y en lo personal hizo muchísimo sentido, muchísimas cosas, y te ayuda a empatizar, y como que también está esto. Siento que, digo, más allá del diagnóstico y del nombre culero, ¿no? Que se le puso a la misma condición. Desde las personas que no entendemos al 100 cómo funciona su cerebro, sí hay mucho castigo de repente hacia esas personas, ¿sabes? Como que, no, pues como no te entiendo y como en mi cabeza no cabe que no puedas poner atención a las mismas cosas que yo, pues entonces lo castigo y entonces lo veo mal y entonces pues de alguna manera lo descalifico, ¿no? Claro, y es importante también mencionar justamente en ese tema que es la parte del lado emocional que tiene el vivir con una persona con TDA y ser una persona con TDA bajo un mismo techo. Uh-huh. Este diagnóstico por lo general es incomprendido
¿no? Entonces, Sí. justamente lo que estás diciendo es ese choque de posiciones sobre cómo es posible que se te olvide algo tan sencillo, ¿no? Sí. Lo más fácil es descalificarlo, güey. Claro, o sea, claro. Y eso llega a un punto de, siendo la persona con TDA, a frustración, a baja autoestima, a ansiedad, incluso hasta depresión. Entonces, esa contraposición es muy importante y el libro lo toca muchísimo en el tema de que hay que cambiar un poquito la narrativa Sí. y enfocarnos mucho más en la comprensión de las fortalezas y el potencial que tienen las personas con TDA. Y de cierta manera el libro ofrece mucha tranquilidad y mucha esperanza porque aseguran de cierta manera que es completamente fácil y satisfactorio vivir, estar casado, ser hijo, ser padre de una persona con TDA a pesar de todos los desafíos. Y justamente eso que mencionan de que vivir con una persona, como que te da, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, porque ahorita ya como que mucho me cae el 20 de que muchas personas de las que he conocido tienen TDAH, como que dices, eso explica por qué la persona es así. Y entiendes como que más, como que el mundo es demasiado diverso para solo enfrascar a las personas en un solo tipo de persona y es como, no puedo creer que realmente si hay una condición que permita a alguien o a cierto grupo de personas como desentenderse de unas cosas que dices como, ¿cómo es posible? O sea, de hecho, él pone mucho esto de que su papá sabía que él iba a perder las llaves de su carro y entonces le dijo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Ujú. Les dijo, no, pues le dijo como 5 personas y a todos les fue a dejar una llave De y repuesto, ¿no? todos le dieron la llave de repuesto porque perdía todo. Que es curioso, ¿no? Porque a fin de cuentas tienes estas dos perspectivas de una persona que tiene un hiperfocus, pero para cosas importantes, sencillas, no tiene el interés general y pues genera muchos problemas. De hecho, al principio del libro dice, ¿por qué hacen tan caros los audífonos? ¿Y por qué son tan caros los lentes de sol? Que dices como, güey, o sea, a todos hemos perdido algo, creo yo. A mí me ha pasado que perdí Sí. libros en autobuses o también he perdido power banks en los aviones. Y justamente él dice eso, que es como, pasa más de lo que crees y a nosotros nos pasa el doble de lo que le pasaría a una persona normal. Claro, justamente identificar qué no es el TDA y qué es el TDA con un ejemplo tan sencillo como abres la puerta del refrigerador y dices, ¿qué hago aquí? Eso no es TDA, ¿no? Eso es simplemente un rasgo de cualquier personalidad y una característica. Sin embargo, hacerlo 4 veces al día y entras a tu cuarto y dices, ¿qué hago aquí? Y abres el refri y ¿qué estaba buscando? Entonces empiezas a notar de cierta manera cuáles son las diferencias entre una persona que se puede autodiagnosticar con TDA y decir, porque se populariza mucho, ¿no? El tema de, ay, mi TDA, olvidé las llaves de mi casa, ¿no? Dejé las llaves adentro No, del y hay coche. gente que le encanta sentirse parte de un Sí. grupo y es como, yo tengo TDA. Exacto. Es como, O sea, sí, lo soy fácil así. es el sí soy, ¿no? Sí, el me too. Cocazo, dice. Órale, cocazo. Es muy interesante también este tema porque justamente como platicamos, el libro menciona que es... Pausa de refil para Pausa, Rafita, a ver, porque- pausa de refil. Porque si no, ya suena mucho ese... Pero sí, justamente regresando al punto que decías, de que entrar al refrigerador y esos detalles que nos vemos diferentes entre el refrigerador, de qué hacía aquí a por qué hay unos calzones en mi refrigerador. Claro. Y eso comparándolo con un tema que ya es, o sea, no entiendo por qué soy así, pero todo el tiempo me está sucediendo, se liga mucho con temas de mucha frustración, ansiedad y como lo digo, hasta depresión. Entonces, el libro enfoca mucho el tema de cambiar la narrativa y cambiar la percepción del TDA, alejándose mucho del tema del estigma y enfocándose en las fortalezas y el potencial. Y como lo mencionabas, hay muchísimas, y por eso el libro se llama así, o sea, una vez que, bueno, o sea, y de hecho funciona Es que hasta te dan ganas de tener, güey, ¿sabes? O sea, hay partes donde dices, güey, no mames, yo también quisiera poder hacer eso, güey. Claro, el tema es que este libro funciona mucho para personas sin TDA, tanto para como con. ¿Por Sí. qué? Porque lo primero es que enfoquen
todo está bien, vas a estar bien, esto es completamente bien, sí. normal, ¿no? Ofrece yo creo que mucha tranquilidad, mucha esperanza y destaca mucho también que la sociedad está aceptando un poquito más el tema de la neurodiversidad y que la investigación por fin ha comenzado a reconocer los aspectos positivos, Sí. ¿no? Hay una parte, ¿no? Donde dice que le pusieron como el neuroanálisis de dónde sí se prendía, como dónde sí reaccionaba el cerebro y hay partes donde sí. Y dice, hay una parte, creo que es el lóbulo frontal, donde sí reacciona la mayor parte de la gente, pero nosotros con TDAH no reacciona de igual manera. Entonces como que ya hay una, como dices, un análisis fehaciente con datos reales que te puede decir, es que sí es diferente, no es una base de que me estoy inventando, es diferente. Y no deja de ser, o sea, lo que dice Rafa de te da una cierta sensación de esperanza y este papacho de, güey, todo va a estar bien. Esto de no eres tu diagnóstico, güey, pero sin dejar de ser realista en el aspecto de, a ver, te voy a decir unos datos, güey, que sí es más probable que una persona con TDA repruebe un examen, es más probable que... No me acuerdo cuántos ejemplos venían, pero así hasta de que termine en la cárcel, ¿no? Que te pasen X, Y, Z cosas, sí es más probable si tienes un cerebro con TDA. Que te despidan, que te despidan. Que te despidan. Dicen, o sea, justamente esa es que justamente porque si esperan, como decíamos al principio, si esperan resultados generales, nunca en los términos estadísticos, sí es más probable, güey. Pero tú no eres una estadística más, güey. Y tú ahorita vas a poder tener estas herramientas que te voy a compartir, porque aparte comparte un chingo de herramientas, güey. Eso me gustó mucho, que también es muy práctico. Y con esas herramientas, güey, vas a poder, pues, justo sacar lo mejor de tu TDA. Claro, y se me hace también muy, muy interesante el tema que acabas de mencionar, porque de cierta manera, al decir, órale, lo tienes, perfecto, va a suceder esto, o sea, lo más probable es que estás dentro de la numeralia, estás dentro del porcentaje, entonces o ya te despidieron o te van a despedir. Sin embargo, lo que me gusta mucho del libro es, órale, lo tienes, vamos a trabajar sobre eso. Y esto es desde mi perspectiva como autor, que es lo que yo hago, ¿no? Y empieza de una manera muy padre. A mí me gusta mucho cómo lo narra porque empieza diciendo, y también otra vez el aspecto fundamental y central del libro es que el TDAH, el ADHD tiene ventajas. Y muchas de las ventajas, como lo acabas de mencionar, una de ellas es obviamente la creatividad, ¿no? Por generación de ideas, resolución de problemas que de una manera muy creativa, ¿no? De una manera muy innovadora, ¿no? Y menciona algo también muy importante que me gustó mucho, que es que la capacidad de diseñar tu propia vida. Sí, eso fue una joya, güey. Cuando la neurodivergencia te hace salir del molde, ¿no? Como todo está establecido, como todo está empaquetado y todo sigue en un lugar, un panorama, un fin específico, salir del molde y tener ese tema de diseñar tu propia vida. ¿Por qué? Porque no encajó la persona en los caminos convencionales. Se me hace también un tema interesante. Es una persona que va a empujar el límite hasta donde la dejen, ¿sabes? Y dice que, pues, en términos... Eso sí lo mencionó, creo. En términos de evolución, fueron necesarias ese tipo de personas para ver qué tan lejos podíamos empujar la raya, ¿no? Y qué tan lejos podíamos tomar un riesgo sin que deje de ser... Claro, da 5 o 10 ejemplos de personas neurodivergentes que pasaron esa... Que se salen de la caja. Claro, muy interesante. También un tema padre que me gusta es que le da también esperanza y ayuda mucho a las personas, como lo mencionamos anteriormente, que viven o que tienen vínculos con personas con TDA, gracias a que se centra en un tema donde esas personas neurodivergentes enriquecen mucho, son el círculo de atención, son los clásicos payasos de la clase, ¿no? El alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Cambiemos el paradigma. Yo era el payaso de la clase. Y menciona mucho ese tema de la empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser una fuente muy grande de diversión, de energía, de contagio, de espontaneidad, de entretenimiento y pueden también a la vez ser buenos en tareas muy específicas. Otra de las ventajas, por ejemplo, que platicábamos es el hiperfoco famoso, ¿no? Esta capacidad
sobrehumana que tienen las personas con TDA de concentrarse intensamente en tareas interesantes y hacer lo que 3 personas... De entrar en estado de flow completamente. Claro, de entrar en la zona, ¿no? Se me hace también interesantísimo y muy padre. ¿Por qué? Porque si vives con una persona y le dices, oye, algo que... ¿Por qué? Ajá, porque esto es porque te llama la atención, algo que te estimula, algo que te gusta, algo que quieres hacer, algo que te hace que tengas ese tipo de creatividad. En el momento en el que descubres, bueno, esa actividad es lo único que va a hacer durante todo el día, sí. ¿no? O sea, voy a lavar el coche va a quedar impecable. Nunca nadie ha lavado un coche de esa manera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es ventajas para ti y para también los que te rodean, ¿no? Sí, para la persona que acompaña a la persona con TDAH, yo conecté muchísimo con esta parte de, bueno, mira, te voy a platicar. Kim dice, te voy a platicar, yo soy introvertida y yo sufro de ansiedad, ¿no? De ansiedad en ámbitos sociales sobre todo. Entonces, hay veces en las que yo no estoy lista para llegar a una fiesta y presentarme con todos y ser la que va a platicar 10,000 anécdotas. Pero yo conozco a alguien que sí, güey, ¿no? Y es esta persona que le encanta, güey. Entonces, pues sí, termina siendo no solo una fortaleza para él, de repente ser creativo y poder hiperenfocarte en algo, sino de repente, ay, bueno, pues yo conozco a esta persona y hasta puedo echar mano de estas fortalezas que sé que tiene, porque pues ya es algo trabajado, ¿no? Y es algo que hablamos y es algo que... Otra cosa que decías era lo de la empatía, ¿no? Las personas con TDAH pues, no son ajenos de repente a las críticas y de repente al no sentirse entendidos cuando se sienten diferentes. Y entonces en el momento en que yo le digo a Pen, oye, siento que ahorita no estoy al 100, güey, ya me tengo que ir de la fiesta, Pen ni pregunta, güey. O sea, sí tiene esa capacidad por los lugares donde ha estado y las críticas que ha recibido, pues él ya está en un lugar donde dice, ¿sabes qué? Paremos todo, güey, vámonos a casa, ¿no? Entonces eso, para la persona que acompaña a la persona con TDAH se me hizo... O sea, sí conecté muchísimo con esa parte, güey. Tiene lados bonitos y tiene lados muy feos. Justamente sí pone varios ejemplos que dices, híjole, está complicado para una persona, porque al final de cuentas, como esposos, pues... Está repleto de experiencias el libro de cuando se le olvidaron las llaves encima del coche, de cuando dejó quién sabe qué adentro del refri, de cuando la estufa la dejó prendida y casi se quema la casa, o sea, cuando dejó el brócoli echándose a perder en el microondas. Muchas cosas que en general justamente en el libro manejan como que sí lo hace por amor y lo hace porque lo entiende, pero sí ponen en perspectiva qué tan complicado es para una persona que no sigue rutinas estándar poder convivir en general. Y justamente Pen tuvo la fortuna, ¿no?, de tener unos padres que lo entendieron y lo apoyaron. Pero me pongo a pensar en todas las personas que no tienen este círculo cercano y esta red de apoyo que sí aceptaría en una situación así, de cuántos problemas de depresión, ansiedad realmente generan o se generan en una persona de TDAH, que dices como, güey, o sea, hay que tener muy claro que es una condición y qué tanto podemos apoyar y qué tanto podemos aguantar, porque no creo que mucha gente sea tan factible de aceptarlo si no es, digamos, un familiar cercano. Entonces sí digo, como ha de ser complicado, no solo porque, por ejemplo, en el libro también lo menciona, hay gente que no cree que exista esto. O sea, que es un invento. Entonces imagínate discutir con esa gente para que entienda que tienes una condición. Es una batalla nunca acabar. Es desgastante. Sí, es muy interesante porque desafortunadamente la condición existente, ¿no?, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene como comórbidos desafortunadamente la ansiedad y la depresión. Muchas veces, y un tema muy importante es que las personas viven sin diagnóstico durante el transcurso de su vida. Hay personas que nunca se diagnosticaron. Sí, nunca se enteraron. Y es este oxímoron de o te diagnostican y no lo tienes o nunca te diagnosticaron. Entonces, muchos problemas durante una adultez con un trastorno no tratado, no diagnosticado, es cuando enfrentamos esos problemas que tiene la sociedad de qué es lo que pasa conmigo, por qué soy así, y entonces generamos problemas. ¿Por qué? Regresando un poquito al tema, porque es la misma sociedad la que introduce el problema, ¿no? Entonces,
yo creo que es muy interesante y muy importante también reconocer que las personas con un TDA, o sea, sí tienen una gran dificultad de aprendizaje, a la vez tienen mucho que ofrecer. Y lo que habla un poquito el libro y también es un tema fundamental, es que sí se puede prosperar con este tema del TDA e introduce muchas, como mencionabas hace un momento, muchas herramientas, muchas prácticas para el tratamiento, para la... habla un poquito también de medicación, intervenciones conductuales. Menciona los 6 pilares, ¿no? Estos pues justo para tener un punto de partida. Es que está cabrón porque literal, o sea, como que sí logras ver todas estas cosas que una persona con TDAH tiene que cuidar para de alguna manera poder partir en igualdad de condiciones, para poder cumplir estas reglas, ¿no? Que tenemos. Y ahí es donde menciono lo de los 6 pilares, de que pues tienes que dormir bien, tienes que comer bien, tienes que ver lo de tu medicación, meditar, tener una red de apoyo, como decías, y se me está yendo uno por ahí. ¿Ejercicio? El ejercicio. O sea, lo básico de una persona normal, pero siento que ellos no lo pueden descuidar. O sea, exacto, no lo puedes descuidar si quieres partir en igualdad de condiciones, güey. Está cabrón. Sí. Sí, es una parte muy interesante, esos 6 pilares. Un poquito antes de eso narra un tema sobre su postura sobre el medicamento. ¿No te acuerdas que dice? O sea, existen, ¿no? Sí. Están allá afuera y la gente... Mi experiencia fue tal. Yo nunca me he medicado, o creo que sí se medicó por algún un tiempo, momento. Pero le mal diagnosticó. Bueno, no se mal viajó y lo medicaron mal o en una dosis que no era o algo que no era o los efectos secundarios no se los midieron, algo así. Entonces... fue una mala experiencia para él. Él explica que hay, obviamente, al ser un trastorno muy general, los efectos de ciertos medicamentos cambian de persona a persona. Y él enfatiza mucho en la importancia de buscar un médico para la medicación, ¿no? Termina, perdón. El tema de que existe, y esto es fuera del libro, de que existe un mercado negro, ¿no? Yo creo que, si no es que la mayoría, todas las universidades del mundo donde, ¿sabes qué? Ritalin, Adderall, Vyvanse, todo ese tipo de sustancias, sin un diagnóstico y sin un tratamiento activo de un especialista, puede ser a largo plazo muy dañino. Entonces, él enfatiza mucho en ese aspecto de cuidar mucho el tema de siempre buscar un tema para la medicación. Y él narra, ¿sabes qué? Sí, existe todo este mundo. Mi recomendación y lo que yo hago son intervenciones conductuales, o sea, psicoterapia, en las cuales te adapten, te entrenen, ¿no? Y te den las estrategias necesarias para mejorar tus habilidades ejecutivas, ¿no? Sí. Realmente. Él explica mucho que no es fácil. O sea, que una vez que te diagnostican... Y que no es rápido. Lleva tiempo, requiere mucho esfuerzo, se debe implementar paso a paso y al pie de la letra. Y casi que dice algo muy interesante, güey, que... O sea, te dice, puede que haya 6 posibles soluciones, pero es importante que vayas probando una por una, güey, para que veas... O sea, para que no llegues a esta conclusión de, sí, ya me sirvió. Claro. Pero no sé cuál de las 6 soluciones fue, ¿no? Sí. Entonces ve probando una por una y es algo que toma tiempo y paciencia y... Sí, claro, porque... Y dinero, hay que decirlo también. Porque la manera en la que puedes sobrellevar tu diagnóstico es no elegido, llamémosle, es el que te funciona a ti por la manera en el que el diagnóstico se lleva, y ese diagnóstico y esa terapia y ese entrenamiento y ese coaching debe ser dirigido especializadamente para ese tipo de persona, ¿no? Y mencionaba también algo muy padre que es, bueno, y que también funciona para neuro y no neurodivergentes, recompensar las acciones positivas, sí, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo que trabajar, me voy a tomar descansitos de 5 minutos por cada 30. Él platicaba algo, no lo recuerdo muy bien, a ver si me pueden ayudar con esto, del libro que... Él leía un libro y de alguna manera lo logró memorizar con su hiperfoco. No me acuerdo muy bien cómo era ese tema, pero además de eso,
Pone varios ejemplos. De hecho, pone el de la carrera Amazing Race, la carrera sorprendente. Claro. Que dice que justamente con su poder y su mentalidad y justamente este reward, este logro, Recompensa. premio, y esa recompensa que estaba buscando, como que lo impulsó más a enfocarse más. Mira dónde lo abrí, güey. Mira nomás, justamente en la Amazing Race, y su pequeña motivación era $1 millón, y al final de la carrera ganaron $1 millón, porque ellos lograron con su hiperfoco resolver todos estos problemas que en general una persona normal no lo haría. Y este tema de la recompensa que mencionas lo maneja mucho para los niños que tienen TDAH, porque maneja como cómo consigues que una persona haga lo que tú quieres, en el sentido de que para que puedas estandarizar su proceso es, ok, vas a hacer que haga eso y vas a hacer un premio. Justamente como decías, al final de cuentas somos animales y los animales buscamos una recompensa, y lo maneja en el de hábitos atómicos, que es señal, actividad, recompensa, repetición. Entonces justamente la señal es, no sé, para decir algo, pon el ejemplo de salida a las 8 en punto de la casa. Entonces señal, alarma. Tarea, vestirse, arreglarse, tener todo listo. Recompensa, un dulce, un premio, algo pequeño. Repetición, día siguiente, y así lo maneja. Y entonces como que dice que el TDAH no está ajeno a las tareas repetitivas, pero para que sea interesante tiene que tener una recompensa significativa. Y justamente que esto que dices, que él se puede aprender canciones, se puede aprender todo. De hecho, mencionan algo del velcro que yo nunca lo había escuchado. Justamente son una campaña, ¿no? Que querían cambiar el nombre al velcro. Es lo mismo que los Kleenex, lo mismo que Ziploc. O sea, son cosas que... Jacuzzi, son marcas que se volvieron Post-it. productos. O sea... Kleenex. Todo eso no lo puedes cambiar. Pero lo intentaron cambiar y me dio mucha curiosidad como él estaba en la junta y justamente se disoció de la junta. Y los empresarios dijeron, qué mamón es Sí, güey. este güey que le está pasando. Y Ya. ya les estaba resolviendo su problema, ¿no? Y justamente... Se me hace interesantísimo el punto que acabas de tocar sobre el libro de Hábitos Atómicos, porque tanto Hábitos Atómicos como ADHD is Awesome considera como punto fundamental para atacar ciertos temas es el de controla tu entorno, ¿no? Sí. Y domina Sistemas. y claro, y domina tu rutina, ¿no? Entonces, con estos dos puntos lo que intentan hacer es primero identificar puntos de falla, ¿no? ¿Cuál fue el problema en la rutina diaria? ¿Dónde fue que fallé en el objetivo? Recomienda mucho escribir en post-its, por ejemplo, escribir las cosas, porque obviamente la memoria puede fallar, y más para una persona con una neurodivergencia. También emplea mucho el tema de las listas de verificación. Sí, No las sé, checklists. Sí. y darte una recompensa al marcar el checklist, ¿no? Y menciona también un tema muy padre del uso de herramientas digitales versus las old school. las old school, las analógicas, y la importancia de llevar al mismo tiempo un cronograma, ¿no? Menciona mucho que el tema de el aburrimiento, ¿no? Es lo que le da la necesidad de organizar. O sea, no sé cuál es la fuente, vamos a investigar, lo vamos a poner en los comentarios abajo. Si una persona simplemente está sentada haciendo nada, por el simple hecho de estar aburrida, va a hacer lo que tiene que hacer. Y es un mega hack para las personas, para todos, ¿no? Porque te motiva a hacer algo. Y entonces él dice, ocupa tu propio aburrimiento, ocupa esa energía que tienes para... Literal, úsalo a tu favor, güey. Hacer otras cosas, ocúpalo para hacer tus listas, hacer tu checklist, hacer tu cronograma, y lo menciona mucho como hacks, como trucos para no perder objetos. Hace rato mencionábamos el tema de las llaves, ¿no? No sé, cartera, llaves, teléfono, Su cualquier cancioncita que de- tenga una Ah, cancioncilla por ahí. Dicen todos. Ajá. Wallet, keys, ¿qué otra cosa decía? En phone. Ajá. Wallet, keys and phone, keys and phone. Sí, claro. Y entonces, de esa manera, él explica cómo ajustando su entorno físico minimiza uno sus propias distracciones, ¿no? Y mejora su enfoque, porque él explicaba que él solito se pone el pie en las actividades y las rutinas diarias, ¿no? Y creo que también, no, independientemente que tengas TDAH o no, o sea, yo siempre digo lo mismo. Justamente me dio mucha risa porque empaticé un chorro. Antes de salir de la casa es teléfono, cartera, llaves. Todo lo demás se puede comparar. Entonces como que digo, güey, pues no tengo TDAH, o creo que no tengo, pero
sí empatizo con que tareas sencillas las puedes sistematizar de una manera interesante, como una canción que él lo hizo de esa manera, o con un mantra que te diga, a ver, ¿qué tengo, qué no tengo y qué me falta? Sí. O algo visual, ¿no? Que cada vez que lo veas digas, ay, cabrón, ¿esto ya lo tengo o no? Sí, claro. Un tema muy importante y se me hizo también y que lo ocupo mucho es, en inglés es gamify, o sea, gamificar. No sé si exista el tema en español. Gamificación, sí. Gamificación. Él mencionaba mucho el reto de gánale al reloj. Que es lo que hace Duolingo también, claro, ¿no? Sí. Ahora, la educación actual, o sea, hablando de este tema de lo que es la sociedad y la capacidad mínima de concentración, ya son extractos de 5 minutos de lectura como máximo. Sí. Pero él mencionaba mucho el tema de gana del reloj. Ese me pareció un tema muy interesante porque para hacer cualquier actividad, tú solito estás buscando la manera de entretenerte a ti mismo y hacer que la actividad sea, o sea, lograr un objetivo. Entonces, se me hace muy interesante cómo... Está chido eso. De cierta manera, para cualquier persona, en cualquier contexto, cualquier elemento, lo puede hacer. Y la facilidad que realmente se tiene para encontrar la motivación es conectando que algo personal se te haga interesante, novedoso, y de esa manera lo busques y cumples ese objetivo. ¿Cómo involucro, ¿no? Claro. A esta persona en que le interese esto? No sé si es en este libro, según yo sí, pero sí menciona algo y creo que es en este cambio de paradigmas. Bueno, yo quiero que mi hija tienda su cama todos los días, ¿no? Entonces, si le digo, oye, tiende tu cama, no va a querer. Pero si le digo, oye, es que hay que arreglar el mar donde tus juguetes van a jugar en la noche y algo así, se lo pinto como que con otro paradigma, la niña va a ser la primera como de que, ay, no, es que me falta poner en orden el mar donde voy a jugar al rato, ¿no? No sé si era en este libro, ¿no? Pero creo que va un poco de eso con de repente volver todo un juego o algún objetivo o algo así para hacerlo mucho más interesante. ¿Qué es lo que te decía? De Duolingo creo que él menciona el ejemplo de estos letreros que dicen días sin accidentes o días sin que se me olvide apagar la estufa seguidos, y eso ya nada más por tener ahí el pendiente de chin, mi racha, güey, la voy a perder, pues ya de ahí te sirve para crear un nuevo hábito, ¿no? Entonces creo que eso también está bien chido. Bueno, yo me voy a regresar un poquito antes de que pasemos al siguiente punto, que es el tema del mercado negro, justamente que decían de las medicinas de TDAH. Está durísimo, yo no sabía. Bueno, tengo una amiga que tiene también problemas de trastorno mental y ella se compró una medicina y un vato que era su amigo le pagó las medicinas casi al triple solo por poder conseguirlas. Y dije, güey, ¿qué está pasando con ese mercado? Y tengo un amigo de Estados Unidos que justamente hablando del Adderall que mencionaban, él lo que hacía, no lo recomendamos, no somos doctores y no somos responsables de cualquier actividad que pueda pasar, pero él tomaba Adderall antes de la fiesta y técnicamente funciona como un... ¿Cómo decirlo? Pues no sería un precursor, es como... Es un estimulante, o sea, su nombre de calle es Speed. O sea, evita que te pongas... o sea, que siempre estás consciente, no tienes blackout en toda la noche, no importa cuánto alcohol tomes. Y es como... Bueno, perdón, no evita el blackout. Te mantiene siguiendo toda la noche, pero hay punto que donde te puedes desconectar, pero tu cuerpo sigue. Y entonces lo tomó uno de sus amigos y dice que hasta las 8 o 12 de la mañana y no se acuerda de nada a partir de las 12 de la noche. Y él siguió toda la fiesta y dices como... Hay un mercado negro y muy duro de eso. Uh-huh. Que dices... ¿Qué tan preocupante o qué tan fuerte es esta medicina que se lo dan a personas que pues realmente su condición es considerable, pero que pueden generarse otro efecto secundario, por decirlo de una manera? Sí, buscan, o sea... Que va completamente diferente a lo que va enfocada a la medicina. Aprovechan el mismo efecto de la medicina, pero para otra cosa. Sí, Está durísimo. No sé dónde lo escuché, me parece que es en el podcast de este Huberman. Él mencionaba que el 25% de la población estudiantil americana ocupa, sea cual sea, Adderall, Ritalin, Vyvanse, no sé, los nombres de todos estos fármacos. Obviamente el motivo principal es muchas veces académico.
¿no? El tema de mejorar el rendimiento académico en las universidades por concentración, temas de estar más alerta, temas de tener ese foco para estudiar. Sin embargo, menciona que muchos de los riesgos son, hay riesgos inmediatos y riesgos a largo plazo, como por ejemplo el nerviosismo, el insomnio, pérdida de apetito, arritmias, un disparo en la ansiedad. Entonces, realmente sí, como mencionas, el mercado negro es muy, muy, muy fuerte en Estados Unidos. Y el tema, por ejemplo, es que obviamente es ilegal y existe ya mucho cuidado de cierta manera, porque, y lo digo abiertamente, compartir ese tipo de prescripciones, bueno, de recetas, de medicamentos, incluso gratis, ¿no? Incluso de, oye, tienes tu examen, mira, yo estoy tomando Adderall, yo estoy tomando Travea, yo estoy tomando lo que sea, puede generar efectos negativos en la persona y puede ser de graves consecuencias legales. Ahora, el tema de lo que es, me parece que el nombre es metilfenidato, que es una medicina estimulante, ¿no? El metilfenidato está contemplado en muchos de los medicamentos, igual como Travea, Vyvanse, Ritalin, Adderall, y para una persona sin un tratamiento, para una persona con tratamiento es diferente. Hace rato mencionaba que es un oxímoron, ¿no? ¿Por qué? Porque una característica muy extraña que tienen las personas con esta divergencia es que los estimulantes no los estimulan. O sea, si una persona, tú tomas un café teniendo esta condición, en la mañana lo que hace es que te relaja. O sea, te despierta, sí, pero te relaja. O sea, no te pone al 100%, ¿no? O sea, se llama concentración artificial y es un tema de tratar de lograr un enfoque externo. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho este tema de ocupar, por ejemplo, drogas como café, azúcar, cigarros, alcohol para automedicarse. Es un tema que no tiene los mismos efectos para una persona con que sin. Entonces, por eso es tan importante mencionar que obviamente es un delito muy grave vender estimulantes a personas sin receta. No lo hagan. Pues está durísimo. Y bueno, pues muchos de los puntos que maneja también es el típico que también creo que está en el de hábitos atómicos, o si no es en uno de autoayuda, que es si te toman la tarea menos de 2 minutos, hazla porque si no se te olvida. Sí, es hábitos atómicos. O sea, es como, güey, pues, creo que en todos los días, tengas o no tengas TDAH, aplica, y aquí también lo pone PEN como, si te toma menos de 2 minutos, hazlo. Y de hecho, lo que mencionabas de los post-its, decía que Albert Einstein decía que si lo puedes escribir, mejor no te acuerdes. Escríbelo y ¿no? ponlo. Que creo que también es muy importante porque te evitas un pendiente que te genera más pendientes y evitas que se te olvide. Pero bueno, ¿qué más quieren tocar de este libro? Pues no sé si quieren meterse a temas de estrategias o... Pues alguna que te gustó, Fitz. Un tema muy padre que ahorita dijiste, me gustó mucho tu ejemplo de tender hijos y tender la cama, ¿cómo lo llamaste? Pues no sé. El mar de... El mar de los juguetes. Ajá. Me hizo recordar que uno de los puntos principales que tocamos al inicio de esta plática fue que no es solamente para personas con, sino para personas que acompañan a. Y menciona mucho el tema de padres, familiares y cuidadores, que ellos hacen absolutamente toda la diferencia, ¿no? En cuanto a... Porque de cierta manera también va dirigido a padres con niños con TDA y se les anima, se les impulsa a sí, obviamente verse como padres, pero también verse como coaches para sus propios hijos, y enfatiza mucho también el tema de la importancia de criar a sus hijos, como decía, criar al hijo que se tiene, no al niño que esperabas tener, ¿no? Entonces, de cierta manera, regresamos al punto de partida donde tenemos que ajustar nuestras propias expectativas, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos la duda de que, ¿sabes qué? Junior tiene probablemente un tema de una neurodivergencia, pues ¿sabes qué? Vamos a, confirmarlo, ¿no? Regresamos al punto de no autodiagnosticar y no diagnosticar a otros, ¿no? Pero destaca
que perfecto, está padrísimo, lo tiene, qué bueno. Ahora vamos a trabajar sobre Vamos eso. a... ¿no? Y enseñarle desde chiquito, oye, ¿sabes qué? A ti lo que te funciona, o ni siquiera a ti, como en general, Junior, lo que funciona es, si te vas a ir a clases al día siguiente, desde un día anterior, deja todas tus cosas listas, ¿no? O si necesitas que no se te olvide esta tarea, pues ponla junto a tu lonchera, ¿no? Porque ya sabemos que... Ajá, en enfoque basado en fortalezas. Ajá, exacto. Entonces es como, bueno, ya lo tiene, vamos enseñándole desde lo más temprano que se pueda qué sistemas puede hacer y, oye, ¿qué te parece si te llevas a ver si el tema sigue como va, que creo que vamos lento, pero por buen camino? Pues la educación también en algún momento se tendrá que adaptar a las neurodivergencias al 100%, ¿no? Entonces, pues de repente darle al junior, oye, llévate este fidget spinner, güey, para que puedas poner más atención y tengas un mejor desempeño en las clases, ¿no? O recuerda que te tienes que tomar un break cada 40 minutos, güey, ¿no? Enseñarle a meditar, güey, comprarle Legos para que pueda practicar, si no en meditación, pues algo de mindfulness. No sé, creo que hay mucho trabajo que se puede hacer, incluso desde niños, entonces creo que... Claro, se me hace un tema muy, muy interesante y también lo menciona justo después de esa parte cuando dice que hay que entender, yo lo traduje como ruido interno, ¿no? Cuando el niño está, llamémoslo, inundado de frustraciones por no entender, por no poder, por no querer, por perder el control, y ese círculo en el cual yo creo que todas las personas neurodivergentes han estado en algún momento, es ahí en ese específico momento cuando se deben de ajustar las demandas y expectativas de los padres, ¿no? Y añadir un poquito de... compasión. Ajá, claro. Al mismo tiempo, estructura, ¿no? No estoy diciendo reglas completamente cerradas, pero sí un poco de estructura, comprensión y obviamente toda la cantidad de amor obviamente que en una familia nunca debe faltar, ¿no? Y de la misma manera enumera también mucho el tema de soltarlos para ir a la escuela. ¿Sabes qué? Uh-huh. Ellos sugieren mucho que los padres se asocien con el tema de sus maestros, con el tema de las estrategias que se ven en el aula para en casa corroborarlas, compartirlas y colaborar de cierta manera en la adaptación. Y él liga mucho el tema del reporte diario que hace con sus hijos al reporte diario que él se hace, uh-huh. ¿no? Entonces, él lo cierra con, es lo mismo, pero más chiquito, ¿no? Obviamente hay que hacerlo con un poco más de comprensión, con un poco más de ternura, con un poco más de calidez, pero sí hay que demostrar ese apoyo desde la etapa inicial. Y lo que mencionábamos del enfoque basado en fortalezas, ¿no? Sí. Sí. El último tema que toca creo que es el tema de la importancia de la salud mental, tanto de una persona con TDAH como de una persona que cuida un TDAH. La importancia que los pilares que mencionaba Fito, de la nutrición, dormir bien, hacer ejercicio, tener tu círculo y bueno, toda esta parte, o sea, creo que lo maneja muy importante en la parte final, porque si si empiezas a descuidar un pilar, todo lo demás empieza a caer. Y justo menciona que él con su esposa duerme de repente en el cuarto de visitas, porque él de repente se va o se queda despierto hasta las 11 de la noche y entonces ella no duerme bien, pues al día siguiente no está rindiendo al 100 y pues por lo mismo no come bien y se le olvidan cosas y así se va una bolita de nieve que pues genera más problemas de soluciones. Entonces, pues también creo que es muy importante mantener claro que pues todos tenemos que tener cuidado de la salud mental, seas o no seas una persona con TDAH. Y bueno, creo que es más importante si cuidas a alguien con una persona con TDAH. Y es algo que se tiene que trabajar todos los días, ¿no? O sea, creo que también es importante mencionar eso. No es algo como que, bueno, pues ya aprendí, no, ya lo hice consciente y ya lo apliqué una vez. Pues no, o sea, para bien o para mal, yo creo que más para bien, pues es algo que tienes que mantener toda tu vida, ¿no? Claro, y
Un tema también relacionado muy padre es que no todo es responsabilidad de la persona con la que estás. No todo va a ser responsabilidad de tu esposa, de tu papá, de tus hijos, por tú tener TDA. O sea, Sí. el libro menciona mucho un tema de... también hay que librarse de la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que aceptar que no eres responsable de resolver todos los problemas de la persona, ¿no? No eres responsable de las llaves, de ir, salirte de tu trabajo para regresar por cualquier cosa, apagar el incendio de la cocina, sacarte de la cárcel, rogar porque te regresen tu trabajo. También las personas tienen que aprender, ¿no? Y tienen que aceptar que, digo, no están solos nunca, pero que sí tienen consecuencias sus actos y que sí hay maneras de prevenir ciertas conductas que puedan ser dañinas para uno o para los demás. Y obviamente regresamos mucho al punto del autocuidado, ¿no? Y lo mencionabas mucho, para una persona normal es natural, pero para una persona con es difícil. Entonces, una persona con tiene que tener muchísimo cuidado en seguir todos los puntos o encontrar las debilidades para poder seguir adelante. Y la persona que acompaña también tiene que ayudar, pero sin responsabilizarse Sí, por los exacto. actos que pueda generar. Sí, sí, muy, muy importante esa diferencia. Lo mencionaba como una auditoría de responsabilidades, si no me equivoco, Ujú. ¿no? Sí. Muy bien. Pues va a quedar. Muy bien. Pues con eso, güey. Pues, ¿algún otro punto que quieran tocar antes de cerrar esto? Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, trucos, hacks, tips and tricks. Pues ponen muchos lo de las llaves, que te pongas 1000 llaveros para que no se te pierdan tan fácil. Alarmas para cosas que sean de corto plazo. Hay una parte que cuando hablaba como en ámbito, no sé si laboral, de hacer tareas, de, no sé, tienes que trabajar en algo, que a veces se puede pensar que mientras menos estímulos tengas, pues es más fácil concentrarse en ese trabajo. Y entonces, pues no sé, como que el ideal te lleva a un escritorio con una pared en blanco enfrente, sin nada de ruido, solo con tus cosas ahí, sin nada de tomar, o sea, ningún tipo de distractor. Y dice que no, que a veces, o bueno, que de hecho el cerebro necesita como un cierto nivel de estímulo, como, no sé, como que resulta peor si te quitas todos los estímulos a que si pones una música ligera ahí de fondo, porque eso cumple con tu necesidad de estímulo básico, digámosle, para que entonces, ahora sí, se está resolviendo esta necesidad de estímulo que tengo, entonces sí me puedo concentrar en mi tarea o en mi trabajo. No sé si se acuerdan de esa parte. Sí, o sea, es parte de ese oxímoron que mencionaba, donde sí hay que limitar distractores, pero un ambiente libre de distracciones tampoco funciona. Exacto. Yéndote a ese extremo tampoco Claro, funciona. o sea, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué? Porque sí se necesita de cierta... sensibilidad. Ajá, ese estímulo, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, estás en la computadora, pero al mismo tiempo estás escuchando música y estás en la clase y tienes la tele prendida y es el ambiente perfecto, ¿no? Todo está en su volumen exacto y estoy trabajando y ni siquiera te das cuenta que todo lo que está Sí. te está estimulando a tu alrededor. Es eso que también un ambiente sin estímulos es de cierta manera contradictorio para una persona con... Se vuelve hasta insoportable, Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque regresamos al mismo punto de que lo peor que le puede pasar a una persona con TDA es estar aburrido, ¿no? Las personas están buscando estímulos, están buscando lo que me interesa, están buscando qué puedo hacer, qué voy a hacer. Por eso es que son fidgety, ¿no? Nos vamos de aquí a allá, etcétera. Entonces es un excelente tema también. Eso y bueno, que además algo muy importante que, digo, no sé si lo mencionamos como tal, es que el TDAH se ve muy diferente de una persona a otra, ¿no? Entonces, pues justo al final, si ya tienes tu diagnóstico, ¿no? Dado por un especialista, pues también se trata de conocer tu propio diagnóstico, ¿no? Porque hay personas que teniéndolo te van a decir, no, y seguro te pasa esto que pierdes las cosas siempre. Y puede ser que no te pase, puede ser que el tuyo no vaya por ahí, pero vaya más por el tema de impulsividad, ¿no? O puede ser que vaya más por el tema de necesitar más estímulos todo el tiempo. Entonces,
Pues eso, si ya tienen un diagnóstico, tampoco se encasillen en algo como de que, ay, pues entonces ya cumplo con todos estas características, sino que vayan conociendo su propia situación. Es lo que usaría yo para cerrar. Gracias, muy bien. Gracias. No, ya para concluir, me gustaría tocar el tema de, otra vez repetir, no autodiagnosticarse y sí realmente buscar ayuda. Si ya tienen un diagnóstico, bienvenido, bienvenida. Es un mundo muy interesante. Hay muchísimos artículos, muchísima información allá afuera. Hay que recordar que no están solos, que sí existe un tratamiento, pero depende de ustedes. El tema de querer mejorar es un camino duro, es un camino muy difícil. Hay demasiada sobreinformación y es complicado el tema de encontrar ese balance nunca perfecto sobre cómo, cuándo y dónde enfocarse, trabajar, seguir adelante. Entonces, con eso concluyo. Les agradezco mucho su tiempo. Espérate. Ya me voy. Procede a pararse e irse. Se para y se va. Recuerden que, bueno, aquí en el libro mencionan que el 50% de la información de TikTok está mal. Entonces Muy vayan importante. con un profesional. Recalcamos, repetimos que vayan con un profesional. TikTok no es una fuente confiable al parecer. Entonces no se confíen. Pues bueno, Fitos, ahora sí. Cuéntanos, ¿qué calificación le das? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó bastante. ¿Tienes TDAH, sí o no? No, ¿Estás seguro? estoy seguro. Hasta que no me den un diagnóstico, Eso. un especialista. Sí vi la pregunta ahí capciosa, güey. La pregunta trampa. Entonces no puedes estar no seguro de que no estoy seguro. No estoy seguro. Pues me gustó mucho el libro, güey. O sea, la verdad, se me hizo muy amigable. Eso sí, creo que sí les dije, ¿o no? Pero empieza muy ADHD friendly, con muchos dibujitos y muchas grafiquitas y tablas. Y sentí que lo iba perdiendo, güey. Sí, yo Ya también lo después, sentí. más adelante en el libro, lo fui perdiendo un poquito. Pero no dejó de estar muy dinámico. Lo sentí muy, muy ligerito. Sí da un poco una sensación de ¿qué húbole con el TDAH? Eso sí, también me preguntaba Rafa hace ratito. Pero digo, también es un buen primer acercamiento, siento yo. O sea, es un tema que para nada había explorado, incluso compartiendo tanto tiempo con persona o personas con TDAH. Es un tema que yo no había explorado y se me hizo un muy buen primer acercamiento. Me ayudó como a volarme la cabeza en algún par de cosillas y en decir, ok, no es esta persona que conozco o estas personas que conozco no son las únicas, ¿no? O sea, como que sí se ve así y no están inventando nada, ¿no? Me ayudó mucho en ese aspecto. Me reía mucho a cada rato leyendo las distracciones de... Bueno, o sea, me imagino que fue todo muy premeditado, ¿no? Todo lo que se escribió y todo lo que llegó al libro. Pero siento que eso de usar las mismas distracciones de la persona que va escribiendo para distraerte a ti un poquito, eso a mí me pareció genial y neta me reía. Sale el nombre de Tom DeLonge por ahí en algún momento, entonces fue un gran guiño a mi persona. Sí lo recomendaría muchísimo, güey. O sea, yo sí le doy un 4.5, 5 de 5. ¿A quién se lo recomiendas? Pues es que creo que a todos, güey. O sea, sí se me hace que es para todos. Cultura general. Y es que sí se me hace... Y esto a partir de leerlo. Sí se me hace ya un tema que hay que poner literalmente sobre la mesa y hablar cada vez más del tema, güey. O sea, sí es como, hey, vean, está esto, güey. Y a lo mejor yo lo tengo muy cercano, ¿no? Pero es algo que hay que... Es un problema y no porque se está popularizando, ¿no? Entonces, Sí, pero... regresamos sí. al mismo tema siempre, ¿no? Con el cuidado médico necesario, pero, ¿no? Con ese disclosure, sí hay que recomendarlo ampliamente. Hay que hacerlo muy visible. Claro, es un tema donde... Y es un libro donde, ¿sabes qué? Yo no,
pero mi hermana, Pero mi X, novio, mi novia, mi mamá, ¿no? Entonces, es un libro que siento que tiene mucho potencial de pasar de mano a mano, a mano, a mano, para decir, ok, y ayudar a dar el primer paso a solucionar ciertos problemas con esta neurodivergencia para encontrar, porque también está en español, creo. ¿Ya lo tenemos en español? Desconozco. Me dice la producción que Producción. desconoce. ¿Podemos saber si el libro está en español? Sería TDAH, es asombroso. TDAH. Es Entonces, asombroso. se me Mola, hace- el se me- TDAH se- mola. Se me hace de esos libros que no sabes cómo llegó a tu casa, pero lo lees y lo das. Entonces, me parece fantástica la idea de cómo lo manejan, de cómo lo hacen humano, cómo lo hacen abierto, cómo lo hacen de cierta manera hasta llamativo, pero sin, como decía, sin popularizarlo, sin decir, sabes que todos tenemos TDA y Sí, todos sí. vamos a diagnosticarnos y Ritalin para... No, o sea, no va tanto Ritalin por para ahí. todos. Sí, o sea, entonces a mí me parece un librazazazazo. Sí. Y la historia de cómo yo lo encontré fue a través de, que por cierto estamos platicando hace rato que ya lo dejé, gracias a Dios, TikTok. Por Es un una droga TikTok muy que peligrosa eso, está muy ruda. Después de dar unos TikTokazos, encontré un video de la familia Holderness, de Penn, tocando la guitarra y hablando de ciertos puntos, obviamente pues, de muy TikTok y una canción muy padre, donde si tienes esto probablemente tengas ADHD. Y de esa manera fue como lo encontré. Y sí he tenido la oportunidad de recomendarlo y sí he recibido comentarios positivos sobre personas que no tienen esta condición y de personas que sí, y de cómo les ha ayudado de una manera, lo repito, de dar ese primer paso en la aceptación y el entendimiento de este diagnóstico. Y es que imagínate la cantidad de pues de malos entendidos, de problemas, de malas experiencias que le puedes ahorrar a alguien si le das este primer acercamiento, ¿no? Dígase a un niño, ¿no? Que, pues no sé, una persona de 14, 15 años que de repente le dicen esto y le empieza a hacer sentido y se pone a investigar y entonces, no sé, termina tú medicándose o no, o más con el tema conductual, pero termina resolviendo este tipo de problemas y entonces a partir de ahí la cantidad de experiencias malas que se puede ahorrar a futuro es Claro. enorme. Y es un tema que no quise tocar, explicar ya a fondo qué es el TDA y por qué es tan importante identificarlo desde temprana edad, porque podríamos estar aquí explicando, sí, o sea, toda la noche explicando qué es, o sea, qué es la sobrecarga cognitiva, qué es, cómo son las personas. Sí, no, eso más adelante. Desorganizadas, impulsivas, ¿no? Pero dejando ese tema a un lado, como lo mencionas, sí es importante dar estos primeros pasos y este primer acercamiento a un tema tan importante como lo es. Perfecto, Rafa. Pues, ¿qué calificación le das al libro? Del 1 al ¿Qué te 5. llevas? Del 1 al 5. ¿Es del 1 al 5? O del 1 al 10, güey, sí. Me encanta que... ¿Cómo lo convierto? 4.5. La verdad sí es un muy buen libro, lo recomiendo bastante porque no es específico. Como lo mencionamos, es un tema muy general donde se está abriendo el panorama para mejorar la vida a muchas personas. ¿Tú, Jairam, qué opinas? ¿Qué opinión te merece el libro? ¿Qué calificación le das? Le doy un 4. Se me hace un libro interesante. Como mencionamos todos los puntos, pues no es normal no es tan común escucharlo. Ahorita, como lo mencionaron, se está popularizando, pero en general TDAH es más como una moda, más que como una enfermedad, hasta donde yo lo he visto. Y pues ahorita ya con esto como que sí ves la diferencia de una persona que sí tiene TDAH a una persona que dice que tiene TDAH. Es un mundo de diferencia. Lo notas en su personalidad, lo notas cómo reacciona, lo notas en cosas. Y puede ser que tenga un poquito de TDAH, pero no es como el desorden tan marcado, ¿sabes? Hay personas que se notan a kilómetros y ya con esto como que sí te das una pauta de qué personas lo pueden tener más marcado, ¿no? O sea, sí lo puedes ver, sí noté de repente como que muchas personas como que dije, esta y esta. Y como que ahora entiendo como su personalidad, su manera de actuar,
sus situaciones en las que se ha puesto, o sea, los problemas que tiene con su familia. Entonces, como que dices, pues tiene sentido ya todo. Como que no es que quisieran, no es que sean rebeldes, es que sí realmente tiene una condición, ¿no? Entonces, como que sí te pone en perspectiva como de, bueno, ¿qué tanto estamos desinformados? Porque seguramente como TDAH debe haber otras, no sé, 20, 30 enfermedades que no conocemos Claro, o que son neurodivergentes. Es como decir, estoy súper deprimido. Pero realmente, ¿qué es lo que significa estar súper deprimido? ¿No? Igual, olvidé mis llaves, mi TDA, cosas así, son las que este tipo de libros cambia. Les quita el estigma y ataca de una manera positiva muy, muy padre. El único tema negativo, ya para concluir, el único comentario, la única reseña es... Sí me hubiera gustado tocar un poquito más el tema de los medicamentos y los tratamientos, porque, digo, aunque no me interesa tanto, no me gustó su postura de... Yo no lo tomo. Como y no a mí sé, no. Ajá, a mí no me miren, entonces... Les voy a dedicar un párrafo de esto y ya. Porque les dedica media página, media página. al tema de pues existen, yo no los tomo, no sé qué son, y vamos a darla, y cambia el tema muy repentinamente. Ese fue el único tema que dije, no. O sea, también es parte de la conversación. Creo que es parte del problema justo donde radica, porque quieras o no, él tuvo una buena administración de su disorder, de su trastorno, que mucha gente no tiene. O sea, que gente que se la medican toda su vida y no sabe ni por qué. O sea, gente que nunca le explicaron qué realmente significa. Y justamente yo creo que por eso no se enfoca. Que también, como dices, le hace falta el libro. Pero creo que por su misma manera de ver el mundo no se enfoca en eso porque no lo conoce tanto. Y que Claro. creo que Kim probablemente tenga más como conocimiento y pudo haber agregado un poquito más. Sí. Que sí le hizo falta porque dije, pues ¿dónde están todas las medicinas? ¿No? O sea, como dices, el 25% de los estudiantes usan algún tipo de medicamento para hacer un hiperfocus o una, ¿cómo se dice en español? ¿Hiperfoco? Un hiperfoco. Y justamente es como de, güey, pues eso es lo que haría falta también concientizar a la gente de que realmente qué pasa si tomas esto. O sea, no es que te Claro, ayude. ¿Qué tanto puede caer en... Digo, no sé, lo primero que pensé ahorita con lo que dijeron es... pues les voy a decir, oigan, no vayan a consumir... Claro, eso ¿no? iba, el cliché de las drogas son malas, ¿no? Entonces, como es un tema difícil, voy a preferir no tocarlo. Lo toca, literal, son 50 letras las que abarca y hasta ahí queda. Pero se me hace una oportunidad desperdiciada en el tema de... que, repito, es parte de la conversación, es parte de un diagnóstico y es parte de un tratamiento, ¿no? Entonces, ese es el único punto negativo que pongo del libro. De ahí en fuera, una excelente lectura. Pues bueno, yo creo que con eso damos por terminada la página de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Rafa, por haber venido. Te rifaste. La verdad es un buen libro. Esperemos que les haya gustado, que vean si tienen TDAH. Vayan con un doctor, por favor. Y bueno, pues... ¿Qué más, Fitos? Si Pues nada, les cuesta poner atención, tómense. No, es cierto, no se tomen nada. Antes de despedirnos, nada más recordarles que estamos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok como Contraportada Podcast. No se pierdan el siguiente capítulo. Quién sabe quién va a venir, quién sabe qué libro va a ser. Pero... va a ser más metódico, más espiritual el siguiente episodio, por lo que sabemos. No se lo pierdan. Pues no se lo pierdan. Nos escucharemos en la siguiente ocasión. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y... Rafa, ¿tus redes cuáles son? No, ahorita no tienes redes, güey. Está en Detox. Estoy en Detox. Está en Detox. Pero si algún día regreso a las redes y los compartimos. Les agradezco mucho su invitación. Muchas gracias, y un Rafita. abrazo fuerte y a todo su auditorio. Fue un placer tenerte Muchas aquí. gracias. Qué bonito hablas, güey. Se te ven los años de la libre de derecho. Años y años. Pues muchas gracias por escucharnos. Mínimo tu Sí, es cierto, LinkedIn. tenemos un pequeño regalo para Rafa antes de que se nos olvide, porque Ah, si no la cierto. producción nos regaña. Producción. No, así nos regaña, güey. Un pequeño detalle de Rafita. Contraportada Podcast, un pequeño separador para sus libros, para que disfrute. Muchas gracias por haber venido, Rafa, de nuevo. Muchas gracias por venir, Rafa. Muchas La gracias por producción ya se enojó. escucharnos. Y recuerden, amigos, Leer 10 páginas al día hacen 12 libros al año. Chop, chop.